Satsang de Hazur Maharaj Charan Singh, basado en un poema de Swamiji del Sarvachan, titulado Una profunda oscuridad predomina en el mundo. Una profunda oscuridad predomina en el mundo y el cuerpo es un almacén de sombras. Tanto si están dormidos como despiertos, veo a gentes atrapadas irremediablemente en el laberinto de la creación. Ignorante de su verdadero hogar, el alma vive aquí como un vagabundo errante, tropezando con diferentes formas de vida, dando tumbos en el ciclo del nacimiento y la muerte. A cada instante vive sus días en completa miseria, derrotada, desmoralizada y llorando de dolor. Pero, ¿quién hay que escuche su llanto? Sus súplicas de ayuda quedan sin contestar y el Señor de la muerte, con toda probabilidad, la lanzará al infierno. Después de debatirse en la creación durante una eternidad, recibe un cuerpo humano. Pero incluso aquí, la alianza con la mente y los sentidos la derrota. Los santos y verdaderos gurús alientan firmemente al alma, señalándole la ruta de escape a través de la 10ª puerta. Pero ella deambula sin cesar por las otras 9, poco dispuesta a escuchar, incapaz de entender su mensaje. Apegada a las falsas religiones, se esfuerza en vano sin apreciar el supremo método del Shabbat. Batiendo agua, nada se consigue, y es demasiado perezosa para batir nata y obtener la esencia. ¿Qué puedo yo decir de sus desgracias? Se ha perdido en la red de la creación y no se ha sumergido en el arroyo interior de la práctica del Shabbat. कि महात्मा किसी कौम, किसी मजहब, किसी मुल्क, किसी वक्त अंदर क्यों ना हो, हर एक महात्मा दा इको ही संदेश है, हर एक महात्मा दा इको ही उपदेश है, हर एक महात्मा मालिक दे भगती करन दा सानू इको ही तरीका। Habitualmente explico que los santos, independientemente de su origen, casta, época o país, siempre imparten las mismas enseñanzas y transmiten el mismo mensaje. Cada Mahatma o alma superior nos imparte el mismo método para amar al Ser Supremo. Los santos no vienen a este mundo para poner espadas en nuestras manos, ni tampoco vienen a crear discordia entre sociedades o países. Solo engendran en nosotros el deseo de reunirnos con el Señor. Nos enseñan el método por el que podemos liberarnos de las ataduras del cuerpo físico y del sufrimiento del ciclo de nacimientos y muertes. Todas las religiones tienen diferentes costumbres y rituales que han sido creados por el hombre. Sin embargo, la base espiritual, la esencia espiritual de todas las religiones es la misma. Los santos únicamente desean que conozcamos sus fundamentos espirituales, porque hasta que no entendamos esa base espiritual, jamás seremos capaces de librarnos de las ataduras del cuerpo y del ciclo de nacimientos y muertes. Los rituales y costumbres de las religiones que carecen de la esencia espiritual son ceremonias vacías de contenido. Sin la base espiritual, estas formas de vida y costumbres no nos aportan ningún beneficio. A menudo he comentado que si un cuadro es hermoso, solo entonces nos preocuparemos de enmarcarlo. En cambio, si el cuadro no está ni siquiera presente, entonces, ¿de qué sirve un marco? Si no tenemos joyas, ¿para qué necesitamos un joyero? Si no tenemos una espada, ¿de qué nos sirve una funda? Si no disponemos de la enseñanza espiritual impartida por un santo, ¿de qué nos sirve el ritual externo? Por eso, Swamiji nos explica que debemos buscar y asimilar la esencia de la espiritualidad que los santos nos imparten. Desafortunadamente, cuando los santos abandonan su cuerpo físico, progresivamente
vamos alejándonos de sus enseñanzas espirituales y dirigimos nuestra atención hacia todo lo exterior, con la consecuencia de que nos enredamos en los aspectos externos de la religión. En lugar de seguir fielmente sus enseñanzas, nos preocupamos más en levantarles estatuas y construirles mausoleos. Nos inclinamos ante sus imágenes y nos enredamos en los aspectos superficiales. Ni siquiera intentamos llevar a la práctica las enseñanzas espirituales y de este modo cada vez nos involucramos más en estos ritos. Les damos la forma de religión, casta e incluso pueden llegar a formar la base política de un país. La consecuencia de todo esto es que solo hay discordia entre las personas y surgen conflictos de todo tipo, bien sea por cuestiones materiales, por orgullo o poder. Pensemos por un momento. Si limitamos las enseñanzas a cuestiones de raza o país, cuando en realidad están dirigidas a todas las personas, sea cual sea su condición y origen, ¿acaso no estamos cometiendo una gran injusticia contra el maestro que nos imparte las enseñanzas? Si analizamos sin prejuicios las enseñanzas de diferentes santos, nos damos cuenta de que les unen los mismos principios espirituales. Estamos comentando unos versos de Swamiji Maharaj en los que nos explica que todos buscamos la paz y la felicidad en este mundo y que, sin embargo, solo encontramos sufrimiento, tristeza y dificultades. ¿Cómo podemos encontrar esa paz y felicidad aquí? Sabemos que los seres y cosas de los que deseamos obtener felicidad son efímeros, pues solo nos proporcionan un descanso y gozo temporal. Incluso la aparente felicidad que sentimos se convierte en fuente de sufrimiento. Si lo pensamos bien, incluso si se nos concede la gracia de la comodidad material, día y noche estamos preocupados por si el Señor decide retirarnos sus bondades. Lo que tenemos y podemos perder nos mantiene preocupados y se convierte en una fuente de inquietud dentro de esa felicidad. Por eso, Guru Nanak declara que las personas que lo tienen todo en la vida y no les falta de nada, están noche y día preocupados por la pérdida de sus posesiones e incluso son más infelices que los que apenas tienen bienes materiales. Si no tenemos posesiones, quizá podamos dormir 5 o 6 horas diarias, pero los que están preocupados por perder lo que tienen necesitan medicamentos para conciliar el sueño. Otra muestra de esta aparente felicidad es la dicha que obtenemos del matrimonio, pues sin embargo, al mismo tiempo nos causa temor. Tenemos miedo de que nuestro cónyuge adquiera malos hábitos o se degrade moralmente, que empiece a gastar dinero indiscriminadamente o que enferme y finalmente el Señor lo reclame. Estos temores nos afligen las 24 horas del día y convierten nuestra felicidad en fuente de preocupación y dolor. Cuando nacen nuestros hijos, los celebramos con nuestros familiares y seres queridos y les ofrecemos dulces, pero nuevamente nos asaltan los temores. ¿Qué clase de personas serán nuestros hijos en el futuro? ¿Adquirirán malos hábitos o frecuentarán malas compañías? ¿Consumirán drogas o sufrirán algún percance? ¿Serán personas de provecho? ¿Se dedicarán al juego o tal vez puede que mueran prematuramente? Encontramos satisfacción gobernando a los demás. Nos sentimos muy contentos cuando la gente nos halaga, nos ofrece reconocimiento o vemos nuestras fotografías publicadas en los periódicos. Pero si leemos la historia, vemos cómo diferentes líderes políticos han sido derrocados por la misma gente que antaño los exaltaba. Han sido encarcelados o abatidos a tiros por un pelotón de fusilamiento, y esa misma prensa ha destruido su prestigio. De igual modo, también a nosotros nos entra el temor de que esto mismo pueda ocurrirnos algún día.
Igualmente, buscamos la felicidad en el dinero, pero pensemos por un momento. ¿Cuántas dificultades tenemos que pasar para poder ganarlo? ¿Cuántos principios tenemos que sacrificar? ¿Cuánto tiempo tenemos que alejarnos de nuestros hogares? Y cuando lo tenemos, nos asaltan las siguientes preocupaciones. ¿Nos traicionarán las personas en las que confiamos? ¿Se arruinarán nuestras empresas? ¿Tendremos problemas con los impuestos? ¿Nos robarán? También pensamos en la posibilidad de que nuestros familiares o nuestros propios hijos dilapiden el fruto de nuestra ardua labor. Nos pasamos los días inmersos en estas preocupaciones y cuando perdemos nuestras posesiones, ya sea porque incurrimos en gastos médicos o legales, nos invaden los problemas y las dificultades. Intentamos buscar la felicidad en los placeres mundanos. Nos gusta consumir carne y alcohol y bajo su efecto realizamos malas acciones. Pero cuando tenemos que afrontar las consecuencias de tales actos, contrayendo enfermedades, siendo encarcelados o lo que es peor, yendo a la horca, entonces nos planteamos si realmente el placer que hemos buscado ha sido una fuente de felicidad o más bien todo lo contrario. ¿Por qué en este mundo no podemos obtener una felicidad duradera? Swamiji dice: el Señor ha creado este mundo mezclando en él dolor y placer. Esto mismo dice Guru Nanak: no encontrarás a ningún ser que únicamente haya vivido dificultades sin tener al menos algún momento de felicidad. De la misma forma que no encontraremos a alguien que únicamente haya vivido una vida de placer sin tener que enfrentarse a problemas. De 10 días de felicidad que vivamos, alguno tendrá su parte de dificultad y viceversa. Todo lo que consideramos buenos tiempos es el resultado de buenas acciones realizadas en vidas anteriores, y los contratiempos son el resultado de acciones negativas. Solo tras una combinación de acciones positivas y negativas obtenemos una forma humana en la que tenemos que rendir cuentas de todas nuestras acciones. Ningún santo viene a este mundo para intentar convertirlo en un lugar idílico, pues si este hubiese sido su propósito, este objetivo ya se habría logrado. En todas las épocas, países y regiones han vivido santos y maestros de gran talla: Buda, Cristo, Mahoma, Krishna, Rama, Kabir, Guru Nanak, Swamiji Maharaj. No obstante, el mundo, hoy por hoy, no es un lugar más feliz. Seguimos afligidos por enfermedades, guerras y conflictos. Nunca ha sido un lugar de felicidad duradera, ni podrá serlo jamás. Usur, el gran maestro, decía que por mucho que intentemos eliminar las espinas de este mundo, nunca tendremos éxito, pero que si nos ponemos unas botas resistentes, estas espinas no podrán hacernos daño. Nadie se ha librado nunca, ni se librará en el futuro, de atravesar etapas felices y tristes. Sin embargo, los santos nos enseñan un método para buscar al Ser Supremo y una forma de vida que evitará que los vaivenes del mundo nos afecten tanto. Por eso, Swamiji nos recomienda que si deseamos obtener la dicha eterna, comencemos a buscar al Señor. Guru Nanak nos indica que sólo aquel que ha regresado a su verdadera morada ha obtenido la bendición de la paz y felicidad duraderas. ¿Y cuál es nuestra verdadera morada? Es allí donde reside Dios nuestro Señor. Por lo tanto, hasta que el alma no haya conseguido regresar y unirse a Él, no podrá liberarse del ciclo de nacimientos y muertes, ni de sus ataduras al cuerpo físico. Por ello, todos los santos intentan crear en nosotros el anhelo de reunirnos con el Señor. Con este anhelo, aunque tengamos momentos de infelicidad en el mundo,
nuestra atención seguirá dirigida hacia el amor al Señor. A menudo doy el siguiente ejemplo. Un niño pasea por una feria cogido de la mano de su padre. Disfruta de las diferentes atracciones y espectáculos que se suceden en la feria y piensa que estas atracciones son la causa de su disfrute. Pero si por descuido el niño se suelta de la mano de su padre y se aleja de él, entonces, a pesar de que las atracciones siguen estando en el mismo lugar, empieza a llorar y a llamar a su padre. Ya no disfruta de su entorno, pues se da cuenta de que solo gozaba de la feria mientras iba cogido de la mano de su padre. ¿Quién es nuestro Padre? Únicamente el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, solo mientras que el enfoque de nuestra atención esté dirigido hacia Él, podremos vivir los días de nuestra existencia con cierta calma. Pero si decidimos olvidarnos del Señor, entonces toda esta creación se convertirá en un lugar de tribulación. Pensemos en una persona que a pesar de tener todas las bendiciones de este mundo, como salud, fortuna, un buen cónyuge, posición social, amistades, etc., no se siente infeliz porque un fuerte sentimiento de soledad le domina. En principio, esta soledad es una expresión del anhelo del alma hacia su origen, y mientras no dirijamos nuestra atención hacia ese origen, no podremos hallar ni paz ni felicidad. Un cuadro tiene dos caras. Por un lado, observamos una bella imagen. Incluso el marco resalta su belleza. Sin embargo, el reverso no ofrece atractivo alguno. De la misma manera, vemos a personas que viven rodeadas de comodidades, que viajan por todo lo alto, que se visten con costosos trajes, lujosas joyas y se hospedan en hoteles de lujo. Pensamos que tienen mucha suerte, pero los santos van más allá y ven nuestro interior. Si le preguntamos a cualquiera de ellos, veremos que de la misma manera que de una herida emana pus, también ellos empiezan a expresar todos sus problemas. Guru Nanak nos dice que todo el mundo vive inmerso en problemas y sufrimiento. Solo aquel que dirige su atención hacia el amor por el Señor, hacia su devoción, se le llama Gurmukh. En la misma línea, Kabir explica que el que no desea ningún bien material de este mundo es el más grande de los soberanos. El Guru nos explica que la paz y la felicidad eternas residen únicamente en la devoción al Señor. Aquel que le pide bendiciones mundanas está realmente invitando al infortunio. Swamiji nos dice que en este mundo solo hay oscuridad, sufrimiento e injusticia. Hermano enfrentado contra hermano, pueblo contra pueblo, religión contra religión, país contra país. A diario escuchamos la radio y vemos en la televisión cómo unas personas están sedientas por la sangre de otras. Somos testigos de conflictos entre países, de la muerte de gente inocente, de mujeres que enviudan y de niños que se quedan huérfanos. En un lugar donde tenemos que luchar y sufrir tanto para poder llevarnos un poco de comida a la boca, para poder obtener un trozo de tela con el que vestirnos, ¿cómo puede existir felicidad? No se puede prever en qué momento o en qué lugar nos acechará la muerte. Swamiji nos explica con amor que no intentemos convertir este mundo en algo nuestro y que no creamos que es un lugar de gozo, pues con cada persona y lugar en que nos encontremos tendremos una cuenta que saldar. No encontraremos ni paz ni reposo, porque la felicidad existe únicamente en el amor al Padre y en la devoción a Él. Por eso, todos los santos únicamente pretenden crear en nosotros el deseo y el anhelo de conocer al Señor nuestro Dios.
ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Swamiji explica que no podemos librarnos de las dificultades y el sufrimiento ni en estado de vigilia ni en sueños. Lo que nos preocupa durante el día se traslada a nuestros sueños y dormimos incómodamente. Tenemos pesadillas de esos mismos problemas. Nos explica que todas estas circunstancias que se dan en el mundo son como una especie de laberinto. De la misma forma que cuando uno entra en una casa a oscuras va dando palos de ciego sin encontrar la salida, asimismo los problemas del mundo nos mantienen enredados día y noche. Apenas resolvemos el primer problema cuando aparece el segundo y el tercero, y así discurre toda nuestra vida. Nos preocupamos por nuestro pan de cada día, los estudios de nuestros hijos, su matrimonio, la dote de las hijas, etc. Por eso mismo, Swamiji insiste en que somos infelices, tanto de día como de noche, y no encontramos salida a nuestra situación. De ahí que afirme que esta forma humana se nos ha concedido para que nos dediquemos al amor y la devoción al Señor, y así podamos liberarnos definitivamente de todos estos problemas. Todas las especies de la creación tienen por naturaleza la facultad de procrear y también tienen la necesidad de alimentarse. Pero lo más destacable de la forma humana es su capacidad para conocer al Señor, para amarle y reunirse con Él. En el Guru Granth Sahib leemos que la forma humana es el peldaño más alto de la escalera de la evolución, y si resbalamos de él, tendremos que empezar nuevamente. Kabir dice que la forma humana se obtiene muy rara vez, y no debemos dar por sentado que la tendremos tras cada muerte. ¿Quién sabe si volveremos a obtenerla o no en la próxima vida? O si una vez que la tengamos, nos veremos envueltos en tales circunstancias que ni por asomo nos plantearemos la devoción a Dios. Kabir nos dice que de la misma manera que la fruta madura cae del árbol y no puede volver a su rama, si perdemos esta oportunidad, puede que no volvamos a conseguirla. También Guru Nanak nos recrimina que estemos tan inmersos en los asuntos del mundo y que no nos preocupemos por el auténtico propósito para el cual se nos concedió esta forma humana, la devoción al Señor. Por esto, Swamiji insiste en que siempre debemos tener en mente nuestro auténtico objetivo en esta vida y cumplir con el destino para el que hemos obtenido este cuerpo. आप साड़ी हालत बयान करते हैं कि असी इस दुनिया के अंदर आके परदेसियां वांगू मारे मारे भटकते फिरते हाँ, तड़फते फिरते हाँ, अपने घर नूं भुले हुए हाँ। ये देश साडा देश नहीं है, ये कौम साडी कौम नहीं है, ये मजहब साडा मजहब नहीं है। Swamiji describe nuestra situación en este mundo equiparándola a la de un extranjero que deambula sin rumbo en tierra extraña, sin acordarse de su lugar de origen. Nos dice que este cuerpo no es realmente nuestro, ni tampoco lo es este país, ni la religión que profesamos. Nuestro lugar de origen es Sachkhand, nuestra comunidad es la de Sat Nam, el nombre verdadero, y nuestra auténtica fe es el amor al Ser Supremo. Sin embargo, estamos tan enredados en los conflictos de este mundo que llegamos a pensar que pertenecemos a él. Ahora nos da el siguiente ejemplo. Secuestran a un niño en la India y lo llevan a Londres. Allí se cría y echa raíces, completa su educación y forma una familia. Él piensa que las personas que lo secuestraron son su auténtica familia y que el lugar donde vive es su verdadero país. Más tarde, alguien de su país de origen viaja para reunirse con él.
y cuando lo encuentra lo saluda con cariño e intenta ganarse su confianza. Y poco a poco le explica que esas personas a las cuales considera sus familiares realmente no lo son, como tampoco el lugar donde vive es su país de origen. Les revela que sus auténticos padres viven en la India, su verdadero país, y que allí viven también sus hermanos y hermanas que le añoran. Poco a poco despiertan en él sus recuerdos y el amor hacia su auténtica familia. De esta manera, automáticamente abandona ese lugar y acompaña a esa persona de vuelta a su país natal. Igualmente, los santos nos revelan que este mundo no es nuestra verdadera morada y nada ni nadie de él es realmente nuestro. Swamiji nos dice que este país no es el nuestro y que nosotros pertenecemos a Sachkhand. Nos dice que nuestra familia y amistades son realmente personas con las que tenemos cuentas que saldar, pero que nuestro verdadero familiar es el Señor. El quinto gurú en la línea de Guru Nanak nos dice: el creador de este universo, aquel que te ha enviado a este lugar, también viene a tu encuentro. Sigue pues sus pasos y vuelve de regreso a él. Swamiji añade: haz, por lo tanto, solo aquella labor que te devolverá a tu verdadera morada. No realices actividades que te mantendrán enredado en este lugar, lejos de tu hogar. ¿Y cuál es esa labor auténtica? La práctica de la palabra del Guru, del Nam o Shabad. Este es el tesoro que permitirá que nuestra vida transcurra con relativa calma, y sobre esta base podremos reunirnos con nuestro Padre Celestial. El quinto Guru nos implora que busquemos al auténtico Maestro o Guru y que con su protección practiquemos el sendero de la palabra divina. Este es el único bien que podremos llevarnos al más allá y que nos permitirá vivir felizmente incluso en este mundo. Todo lo demás lo tendremos que dejar atrás, ya sean lujosas mansiones, negocios o fábricas. Si reflexionamos, todo lo que hay en este mundo mantiene relación con nuestro cuerpo físico. Mientras estamos en él, nos relacionamos con el resto del mundo y pensamos que los seres y las cosas del mundo nos pertenecen. Pero ¿en qué lugar quedan estas relaciones cuando abandonamos el cuerpo? ¿Acaso es este cuerpo verdaderamente nuestro? En realidad, el cuerpo físico es una jaula creada por Kal, poder que gobierna los tres mundos. Es una casa de alquiler. A algunos se las ha alquilado por 50 o 60 años y a otros quizá por 80 o 90. Pero cuando se agota el número de respiraciones asignadas por el Señor, debemos abandonar esta cáscara mortal. En algunos casos es incinerada y en otros enterrada. Ahora, Swamiji nos explica cómo funciona el apego. Nuestra alma es parte del Ser Supremo. Somos gotas que forman parte del gran océano divino. ¿Cómo podremos librarnos de los apegos de este cuerpo y del ciclo de las 8.400.000 especies mientras no nos dediquemos a la devoción al Señor? Guru Nanak nos dice que el Señor es el amado y nuestra alma su esposa. Es únicamente cuando el alma regresa al lado de su amado cuando puede considerarse una verdadera esposa. Por eso los santos centran sus esfuerzos en despertar en nosotros el amor por nuestro ser amado. Swamiji explica que esta creación es como un sembradío, el lugar donde sembramos los karmas que después tendremos que cosechar. En este cuerpo físico realizamos acciones o karmas, tanto positivos como negativos, y para obtener el fruto de dichas acciones hemos de volver una y otra vez al ciclo de las 8.400.000 especies.
Nos indica que si sembramos chiles, obtendremos ese fruto, y si sembramos mangos, eso mismo recogeremos, ya que en esta vida cosechamos el resultado de las acciones de vidas anteriores. Las buenas acciones nos hacen merecedores de un alto nivel de vida en el futuro. Podemos nacer en familias de la realeza o gobernar a pueblos y países. Nos habremos librado de las cadenas de hierro y las habremos sustituido por otras de oro. Pasaremos de ser ciudadanos de tercera a ciudadanos de primera clase y viviremos en palacios en lugar de vivir en chozas. En el mejor de los casos, moraremos en el paraíso, pero solo durante un tiempo, tras el cual deberemos volver a esta creación material. La consecuencia de las acciones negativas es el renacimiento en el ciclo de la transmigración y los infiernos. Por eso, el Maestro nos pregunta: ¿de qué sirve tener un reino, ser rico o pobre, ser hombre o mujer? Todos estamos saldando nuestras cuentas kármicas en este mundo. Debido a estos karmas, hemos tenido que adoptar diferentes cuerpos: el de un perro, un asno, un buey, un camello o una cabra. Siempre hemos afrontado dificultades y problemas y nunca hemos encontrado paz y sosiego. Observaremos que todo ser viviente está inmerso en la lucha por la supervivencia, para obtener diariamente su sustento. Unos seres viven de otros y se infringen sufrimiento unos a otros. Pensemos por un momento en cómo nos sentiríamos si debido a nuestros karmas naciéramos en alguna de las especies inferiores y nuestro cuello fuese el que ha de sacrificarse. Hay personas que al ver a un médico con una aguja preparando una inyección se echan a temblar. Sin embargo, ¿con qué crueldad acabamos con la vida de seres indefensos, únicamente para llenar nuestros estómagos? Si observamos el suplicio de algunos seres, como por ejemplo la dura vida de los bueyes tirando de un arado hasta la extenuación, el caballo que tira de un carruaje sobrecargado de peso o los malos tratos que sufren los perros callejeros, ¿pensamos que quizás el ser humano es más feliz que todos esos seres por estar en el nivel más alto de la creación? Las Escrituras dicen que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero a cualquiera que preguntemos nos responderá que está inmerso en problemas y dificultades. Unos sufren enfermedades y a otros les aflige la pobreza. Algunos tienen problemas con sus hijos y otros son infelices por no tener descendencia. Algunos tienen deudas y otros intentan cobrarlas. ¿Y qué decir de la situación de los que no tienen hogar y deambulan por las calles, de las historias de los presos en la cárcel o de los gritos de los enfermos en los hospitales? A nuestro alrededor solo encontramos tristeza y dificultad. Por eso, Swamiji concluye que nazcamos con el cuerpo que nazcamos, siempre tendremos que afrontar problemas y sufrimiento y jamás encontraremos felicidad ni sosiego permanente. जन्मां दे मतलब समझा के कि किस तरह दुख भुगतने पैंदे हन आप फरमाउंदे हन पटक पटक नल देही पाई दुखी हो के कईयां जामियां चो गुजर गुजर के हर जामे विच दुख और मुसीबतां उठा के फिर किते सानू इंसान दा जामा मिलिया। Tras revelarnos el hecho de nuestras reencarnaciones anteriores, Swamiji nos dice que después de sufrir diversos nacimientos en cuerpos inferiores, llegamos al nivel del ser humano, que se nos otorga a fin de poder obtener la felicidad eterna a través de la unión con el Señor. No obstante, Él nos indica que bajo la influencia de la mente estamos atrapados en las redes de los placeres sensoriales. Nos domina la ira y la lujuria. Nos involucramos en conflictos entre países y religiones y sentimos tal apego por otros seres a quienes denominamos familiares que nos olvidamos de nuestra inevitable muerte.
A diario observamos cómo las personas que conocemos nos abandonan y les acompañamos incluso al crematorio. Con nuestros propios ojos vemos cómo aquellos a quienes considerábamos seres queridos se van con las manos vacías. Aun así, engañados por la mente, creemos que quizá nuestro final sea distinto y que podremos llevarnos nuestras pertenencias al más allá. Ante esto, Swamiji nos indica que vivimos dentro de un falso sueño y que debemos tener presente que en el momento final nada ni nadie podrá sernos de utilidad. Aquellos a quienes llamamos seres queridos y amigos, por quienes cometemos toda clase de actos imprudentes, no podrán distinguir de dónde vendrán los ángeles de la muerte y hacia dónde nos llevarán, pues realmente ninguno de ellos podrá ayudarnos en ese momento. Él nos explica que lo que nos ha unido a estas personas es una relación de dar y recibir, de saldar cuentas. Algunos son nuestros hijos o padres y otros son simples amistades. Ellos permanecen en nuestro entorno mientras existen cuentas pendientes. Los actores representan un papel mientras están en el escenario, pero cuando lo abandonan no existe relación entre ellos. Los santos nos explican que este mundo es un enorme escenario y que cada uno de nosotros interpreta un papel determinado de acuerdo a su karma. Sin embargo, nos olvidamos de este hecho y pensamos que los demás actores son parte nuestra y que por tanto nos pertenecen. Pero esto no es así, ni puede serlo nunca. Es nuestra percepción e intento de hacerlos nuestros lo que crea lazos de apego que nos enredan en este escenario mundano. Esos apegos se vuelven tan intensos que incluso soñamos con ellos y en el momento de la muerte sus imágenes aparecen ante nosotros como si se tratara de una pantalla de un cine. Los apegos y afectos que predominan en nuestra mente en este fatídico momento son los que determinan nuestra próxima reencarnación. Los maestros nos indican que somos esclavos de la mente y de los sentidos. Guru Nanak dice que nosotros, los jivas, almas no liberadas, estamos profundamente atrapados en las redes de Kal. Las acciones que realizamos acarrean consecuencias que debemos afrontar en este mundo, y olvidándonos de que debemos volver una y otra vez para cosechar nuestra siembra, continuamente seguimos realizándolas. Del mismo modo que el pescador usa diferentes redes, según lo grande que sea el pescado que recoge, para que no se le escape ningún pez, Guru Nanak nos explica que Kal ha creado una gran red de engaños, de forma que tan solo a uno entre millones se le ocurre dedicar su vida a la devoción al Señor. En primer lugar, ¿quién tiene tiempo para estos menesteres? Le rezamos al Señor, pero siempre lo hacemos por motivos materiales, con el resultado de que volvemos a reencarnar en esta creación para obtener el fruto de nuestros deseos. Los santos nos indican que el Señor nunca se cansará de cumplir con nuestras demandas, sino en todo caso nosotros de formularlas. Si día y noche le planteamos exigencias al Señor, Él nos concederá lo que le pedimos, pero tendremos que volver a reencarnar una y otra vez. Este ciclo ha venido repitiéndose desde el comienzo de los tiempos, con el resultado de que seguimos atrapados en la rueda de las 8.400.000 especies. Mientras no anhelemos al Señor por sí mismo, no tendremos éxito en nuestro intento de unirnos a Él. Swamiji concluye que bajo la influencia de la mente somos esclavos de los sentidos. A nadie se le ocurre ni por asomo dedicarse a la devoción al Señor. Más bien, solo pensamos en cómo beneficiarnos, incluso en perjuicio de los demás. Por todo ello, Swamiji dice que este cuerpo humano se nos ha concedido con el objeto de adorar a Dios,
Pero ¿hacia dónde nos dirigimos? ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਬਹਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। Los santos observan nuestra situación, nos dicen que nos hemos extraviado y nos recuerdan cuál es el motivo por el que el Señor nos ha concedido este cuerpo humano. Señalan lo inmersos que estamos en el goce de los placeres materiales, sintiendo lástima de nosotros, derraman su gracia, indicándonos el método para salir de este mundo. El método es muy sencillo. En primer lugar, nos explican que el Señor, al que buscamos, se encuentra en nuestro interior y que es hacia nuestro interior hacia donde debemos orientar nuestra búsqueda, pues sólo allí podremos encontrarle. Así ha sido siempre y así será. Nuestro viaje espiritual interior comienza desde la planta de los pies y continúa hasta lo más alto de nuestra cabeza, y tiene 2 etapas. La primera debajo de los ojos y la segunda por encima de ellos. El lugar donde se encuentran la mente y el alma, conocido como 10ª puerta, tercer ojo, ojo de Shiva y otros nombres similares, está justo entre los 2 ojos. Desde este punto, nuestros pensamientos se dispersan por el mundo a través de las 9 aperturas del cuerpo y se proyectan continuamente en nuestra familia, nuestros asuntos domésticos o nuestros negocios. La mente nunca está en reposo y además la imagen de aquellos en quienes pensamos aparece en nuestras mentes y crea los apegos que nos encadenan al plano físico. Los santos explican que mientras nuestra mente siga apegada a los placeres mundanos, no obtendrá la dicha y el gozo superior del Shabbat, Nam o verbo. Ellos nos revelan cómo se obtiene. Nos indican que mediante la repetición o Simran debemos concentrar todos nuestros pensamientos en el centro de los 2 ojos y de esa forma retirar nuestra atención de las 9 aperturas del cuerpo. Cuando esta concentración se produzca, tendremos conciencia del dulce sonido del verbo que proviene del mismo Dios. Este sonido se encuentra dentro de todos nosotros, independientemente de cuál sea nuestra condición social, ya sea la de un santo o la de un pecador, sea cual sea nuestro país de origen o religión. La persona afortunada que consiga concentrar su atención en el tercer ojo podrá beneficiarse del sonido y de la luz del Shabbat. Es a través de la ayuda de la luz y el sonido que realizaremos el viaje espiritual interior y atravesaremos las diferentes etapas interiores hasta que lleguemos finalmente a nuestro origen. Así pues, ese verbo que tanto alaban los santos tiene la característica del sonido. Guru Nanak lo denomina la sutil melodía interior. El verbo también posee la característica de la luz, y ambas se perciben únicamente en nuestro interior. Guru Nanak nos dice que la salvación no se encuentra debajo de los ojos, pues allí solamente existen los apegos a los placeres sensoriales, y que el portal a través del cual obtendremos la salvación se encuentra entre los 2 ojos. El indicador de este portal es la constante melodía que allí se escucha, y mientras que el alma no contacte con el sonido, no podrá iniciar su viaje espiritual ni alcanzar su origen, ni tampoco liberarse de la mente. Guru Nanak reitera que sólo seremos capaces de conocernos a nosotros mismos, nuestro auténtico ser, a través del verbo. Sólo el verbo puede liberarnos de la ilusión, maya, en la que estamos inmersos y permitirnos conocer al Señor. Guru Nanak nos explica que aquel que escucha el sonido en todo momento alcanza la realización.
Esto ocurre cuando el alma se libera de la mente. En la actualidad, la mente domina al alma y en el estado de realización es el alma la que controla la mente. Guru Nanak dice que son las almas puras y realizadas las que alcanzan este estado cuando sobrepasan a la mente y a la ilusión o maya. El Shabad surge de Sachkhand y se escucha detrás del centro interior de los ojos de cada uno de nosotros. El Shabad nos conduce más allá de la mente y maya. Guru Nanak insiste en que sólo el que sigue los consejos del Guru o Maestro puede alcanzar ese estado. Por esta razón, todos los santos y maestros auténticos nos enseñan el mismo método para volver al Señor, el de retirar nuestra conciencia del cuerpo y concentrarla detrás de los ojos. El sonido reverbera las 24 horas del día, incluso mientras dormimos, pero mientras no contactemos con él, no existe posibilidad alguna de obtener la salvación. Guru Nanak explica que sólo a través de la práctica del Surat Shabad podremos eliminar nuestras ataduras con el mundo y unirnos con el Creador. Swamiji explica exactamente lo mismo, y si estudiamos las enseñanzas de cualquier místico, descubriremos la misma verdad. Él nos dice que cuando llegamos a los pies de un santo, éste nos bendice con el método de la devoción al Shabad. Él lo llama Dunatmik, o sonido que no se puede escribir, leer o percibir con los sentidos. El gran maestro lo llamaba la ley no escrita y la palabra no pronunciable. Cristo dice: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Realmente el verbo no se percibe ni a través de los ojos ni de los oídos. En el Gran Sahib se encuentra la misma referencia al verbo. Alcanzarás al Señor con ayuda del sonido, que no se percibe con estos sentidos físicos. Es otro el ojo que ve el verbo en el interior, y son otros los oídos que perciben ese sonido. No puede describirse con palabras escritas ni habladas, ni puede alcanzarse por otros métodos. Para obtenerlo debemos morir en vida. Esto quiere decir que debemos retirar nuestra conciencia de los 9 portales y concentrarla entre los ojos. Sin embargo, nosotros confundimos el verbo con la palabra escrita de nuestras escrituras sagradas. Swamiji dice que éstas solo contienen la descripción de la grandeza del verbo, pero que el verbo se halla en nuestro interior. Los libros de medicina solo contienen prescripciones, pero la medicina se obtiene de la farmacia. Por tanto, la simple lectura de las Escrituras no va a curarnos de ninguna enfermedad espiritual, pues para ello debemos tomar la medicina adecuada. Swamiji quiere aclarar cualquier duda sobre este aspecto y reitera el método por el que podemos curarnos de la enfermedad de la mente. Si un recipiente está boca abajo, nunca se llenará de agua por mucho que llueva día y noche. Pero si invertimos el recipiente, pronto se llenará, si no a la primera, a la segunda o tercera lluvia. De la misma manera, la atención de la mente está orientada hacia el mundo y, por lo tanto, debe invertirse en la dirección opuesta para poder contactar con el auténtico verbo. कि संता महात्मा दे समझाने दी कोई कमी नहीं है। किसी महात्मा दी जिंदगी दे हालात पढ़ के देख लो, 50-50, 60-60 साल महात्मा ने सानू समझाने विच लगा देते। कितने कितने बड़े ग्रंथ पोथियां महात्मा ने सानू वहमा भरमा संकल्पां चों कढण वास्ते लगा देते। Swamiji nos dice que los santos no ahorran esfuerzos en explicarnos la verdad. De sus biografías se desprende que dedicaron 50 o 60 años, la mayor parte de sus vidas, a la enseñanza de dicha verdad. A fin de disipar nuestras dudas y concepciones erróneas,
nos han legado muchos escritos sobre espiritualidad. Aún así, nuestra mente sigue orientada hacia ritos y ceremonias, y en vez de intentar entender el verdadero sentido de sus enseñanzas y ponerlas en práctica, nos dedicamos a venerar sus imágenes y libros, a adorar sus mausoleos, a colocar guirnaldas de flores sobre sus estatuas e imágenes y a realizar peregrinaciones a los lugares en los que, según la tradición, vivieron estos santos. Pensamos que quizá bañándonos en lagos cercanos o bebiendo agua en las fuentes de esos lugares obtendremos la salvación. En este sentido, Guru Nanak dice que cada persona ora al Señor según su creencia, pues el alma se siente atraída hacia su origen. En el fondo, cada uno de nosotros desea reunirse con el Creador, aunque no seamos conscientes de ello, pero llevamos a cabo esta devoción según nos dicta nuestra mente, y al estar orientada hacia el mundo, nos lleva a los rituales y las ceremonias. Sin embargo, el Guru dice que esta forma de devoción tiene poca utilidad y no nos conducirá a nuestro destino. La devoción al Verbo es la única que puede someter y purificar a nuestra mente y conducirnos hacia el Señor. Los maestros enseñan reiteradamente cómo practicar el método del Shabbat, pero cuando dejan este mundo, volvemos a dirigir nuestra atención hacia los rituales externos. Buscamos métodos superficiales de adoración al Creador e ignoramos sus auténticas enseñanzas. Guru Nanak insiste en que no debemos olvidarnos del Nam, ni aun en sueños, pues es lo único que podrá liberarnos de las cadenas de este cuerpo físico. Nos dice que el hábito no hace al monje, o sea, que simplemente cambiando nuestras vestiduras no obtendremos la espiritualidad. Guru Nanak nos señala que no alcanzaremos el desapego de este mundo abandonando a nuestras familias y convirtiéndonos en ermitaños. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud, y esto solo es posible cuando nuestra mente está absorta en el Verbo. Swamiji nos explica que los santos no han creado religiones nuevas ni grupos sociales, sino que han pasado toda su vida predicando la verdad trascendente. Nosotros estamos tan apegados a los aspectos externos de la religión que creemos que cualquiera que nos diga algo contrario a nuestras creencias es nuestro enemigo. Prueba de ello son las incontables torturas que han sufrido los místicos a manos de sus detractores. A algunos les han arrancado la piel a tiras, otros fueron apedreados hasta morir, otros crucificados. Sin embargo, ellos solo querían enseñarnos la manera de obtener el máximo beneficio de nuestra vida humana y eliminar nuestros conceptos erróneos. जिस तरह सर्जन बीमार दे कदे रोण दी परवाह नहीं करदा, ਉਹਨੂੰ कई दफ़ा ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ठीक ਕਰਨ वास्ते नश्तर भी ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ है, ਚਾਕੂ भी ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ है और फिर ही ਉਹ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਂਦਾ है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। Se da el ejemplo del cirujano que para curar a su paciente no duda en utilizar el bisturí aunque el paciente proteste y después de intervenirlo cierra la herida. De la misma manera, los maestros nos explican la realidad de una manera cruda y explícita, sin escatimar detalles, con el objetivo de sacarnos de la ilusión en la que estamos sumidos. La base de toda religión es la espiritualidad y la veneración al Verbo, el Shabbat. Sin embargo, nosotros nos hemos alejado mucho de esta base y nuestra atención está centrada en los rituales externos. Los edificios que se han construido pensando que Dios reside en ellos realmente están pensados para que nos acordemos de Él y para que en esos edificios alguien nos enseñe cómo alcanzar al Señor. Igualmente, las escrituras y demás libros de enseñanza religiosa se han escrito para darnos indicaciones sobre la espiritualidad. La salvación no reside en el simple acto
de la lectura de dichos escritos, pero la idea es que leyéndolos se genere en nosotros el anhelo y la devoción al Señor, y que nuestras ataduras con el mundo se debiliten. Aquel que está lleno de espiritualidad no reconoce diferencias de nacionalidad, credo o religión, pues únicamente percibe a Dios en todos los seres. Guru Nanak exclama: «Oh Señor, todos los seres han sido creados por ti. Tú resides en todos ellos. Por tanto, ¿a quién puedo considerar inferior o malvado? Si el Creador fuese otro, se podría entrar en tales consideraciones». Los maestros procuran elevar nuestro punto de vista, mientras que nosotros en general estamos sedientos de sangre. Swamiji reitera que no debemos conformarnos con la cáscara e ignorar que la esencia de la religión es la espiritualidad, el amor y el anhelo por el Señor, el respeto y el temor de ofenderle. Si no existen en nosotros estos sentimientos, entonces ninguna religión nos podrá ser de utilidad. Solo podremos obtener algo amando a Dios. स्वामी जी कहते ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਧਾਣੀ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਔਰ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਖਾਕ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾਣਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀਏ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ स्वामी जी ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਚੁਅਲ ਔਰ ਸੈਰੇਮਨੀ Swamiji explica que si pasamos cenizas por una criba o intentamos batir agua, no vamos a obtener nada de utilidad. La mantequilla se obtiene batiendo leche. Nosotros estamos atrapados en los aspectos externos de la religión, pero si practicamos el método del Surat Shabad Yoga, entonces el cuerpo humano que hemos obtenido habrá servido realmente para cumplir con su verdadero propósito. स्वामी जी कहते हैं कि मैं दुनिया के बाहर मुखी कर्म कांड की हालत बनावा गुरु नानक साहब का राम नाम मन विद्या पढ़ के देखो हर चीज़ ਨੂੰ किस तरह आपने खंडन किया है और फिर फरमाते हैं नाम में तुल न पुजी सब डिठी ठोक बजाए. Los santos nos dicen que si en esta vida dedicamos nuestro tiempo a formas de devoción distintas de la práctica del Nam, nos arrepentiremos a la hora de nuestra muerte. Según reza un proverbio hindú, en la huella del pie de un elefante caben las huellas de todos los demás seres. Así pues, la práctica del Surat Shabad Yoga aporta el beneficio de todas las demás prácticas de devoción. Swamiji nos dice que si día y noche tenemos presente el nombre del Señor en nuestra boca, ¿qué mejor oración podemos practicar? Si vivimos según los deseos y mandamientos del Señor y nos sometemos a su voluntad, ¿qué mejor aceptación y práctica religiosa puede haber? Habiéndose manifestado la melodía divina que resuena en el punto entre los dos ojos y escuchándola día y noche, ¿qué mejor audición que esa? Si las 24 horas del día nuestros pensamientos están con los santos, ¿qué mayor devoción puede haber que esa? Si una vez que hemos probado ese néctar divino, nuestro interés por los asuntos del mundo se desvanece, ¿qué mejor manera de eliminar nuestros apegos? Nadie tiene que cambiar de religión, creencia o país. Todo lo que se pueda obtener en este mundo lo conseguiremos por medio de la práctica del Nam. Pero mientras sigamos inmersos en rituales, seremos devotos de los sistemas religiosos y no devotos de Dios. Por eso, los santos nos conducen lejos de todas estas formas externas de adoración que practica el mundo. आप साढ़े पढ़न पढ़ाउण की तरफ आउंदे हैं कईयां लोगों का ख्याल है कि महात्मा की लिखी हुई बाणी पढ़ते रहो शायद उसे विच ही मुक्ति हासिल कर सकांगे तो इस वास्ते स्वामी जी फरमाउंदे हैं कि वेदां शास्त्रां ग्रंथां पोथियां दे पढ़न दे अंदर भी मुक्ति नहीं. Las escrituras no son más que el compendio sobre papel de las propias experiencias de los maestros para nuestro beneficio y guía. Son a menudo muy detalladas y se han realizado
como guías prácticas, no como objetos de simple recitación. Por lo tanto, nuestra obligación es intentar practicar los métodos y enseñanzas que los maestros nos indican. No llenamos nuestras barrigas simplemente leyendo recetas de cocina, sino consiguiendo los ingredientes y preparando los platos que luego consumimos. No podemos curar enfermedades solo con la lectura de recetas médicas. No podemos completar un viaje de un punto a otro leyendo el horario de los trenes. Sin embargo, esto es justo lo que estamos haciendo. Guru Nanak dice que podemos leer las Escrituras durante toda nuestra vida, con cada aliento de nuestro ser, pero lo único que nos será de verdadera utilidad es el contacto del alma con el verbo interior. Nuestro ego no nos permite ver la realidad. स्वामी जी महाराज बड़े दावे नाल कहंदे हन कि साधु संतां महात्मा दी संगत और सोबत तो बगैर शब्द और नाम दी कमाई तो बगैर कोई उपाय और तरीका सोच लो तुसी कदे इस भव सागर तो पार नहीं हो सकदे। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। Swamiji Maharaj hace hincapié en que no hay escapatoria posible de este mundo material sin la compañía de los místicos y la práctica del método de unión del alma con el Shabad. Guru Nanak también insiste en que solo los santos tienen el poder de unirnos con el Verbo Divino y a ellos debemos acudir. Por lo tanto, lo que hemos de obtener lo conseguiremos con nuestros esfuerzos en la práctica del Surat Shabad Yoga. हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने उपदेश के मुतल्लिक बड़ी अच्छी तरह सानू खोल के समझाया है कि ऐस रचना चो कदे भी असी सुख और शांति नहीं हासिल कर सकते। सुख और शांति मालिक दे भगती और मालिक दे प्यार विच है। Swamiji Maharaj dice que nunca hallaremos paz y felicidad en este mundo, pues esto solo se obtiene con la devoción al Señor. Al Señor no se le alcanza con prácticas externas y rituales, sino mediante el esfuerzo espiritual interior dirigido al Verbo. En resumen, nos recomienda que aprovechándonos de su experiencia, nos dediquemos en cuerpo, mente y alma a la práctica de la meditación sobre el Verbo Divino.